una adoración dirigida a Dios, porque ahora el autor de ese libro empieza a decir que ahora hay muchas formas, ¿no? De, de adorar, incluso esas formas de adorar ha, ha ocasionado diferencias. Y él dice que la adoración, en lugar de dividir, debe unir, Ujú. ¿no? Ya. Debe unir. Habla también sobre lo toma como ejemplo donde dice pues que eh, sobre la samaritana, ¿no? Donde Jesús le dice que esta es a la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán. Bueno, y también recalca mucho que la adoración debe ser de acuerdo a la palabra de Dios y da un ejemplo, ¿no? De un equipo de fútbol. Dice, ¿qué pasaría si los jugadores juegan un partido este, obviando las reglas, ¿no? del, Ujú. de fútbol? Sería todo un Ujú. desorden y sería una violencia total, ¿no? Ujú. Igual él dice, para adorar a Dios hay ciertas pautas, ciertas reglas de la palabra de Dios, eh, y que debemos nosotros tener muy en cuenta para poder dar una verdadera adoración. Correcto. Muy bien. Pastor, A ver, Carlitos, compártenos lo que has pastor, leído. sí, justamente lo que decía pues, mi compañero Daniel, uno de las cosas que estoy recalcando de la lectura es de que dice que la liturgia o la adoración tiene que tener un control regulador, un principio regulador, en el caso de la adoración, ¿no? Cuando se refiere más que nada que la liturgia tiene que ser, o la adoración tiene que ser simple, ¿no? Habla de algo simple, ¿no? Pero yo creo que en vez de decir simple, me refiero a algo moderado, ¿no? Ujú. Habla de, como dijo Daniel, ¿no? Sobre nuestra liturgia o adoración debe ser teocéntrica y no antropocéntrica, ¿no? Que quiere decir que la liturgia o la adoración debe ser exclusivamente para Dios. Pero muchas veces en las iglesias está la antropocéntrica, ¿no? Que hace que en vez que sea la adoración para Dios, sea algo entretenido para entretener a la iglesia, a los hombres, ¿no? Y eso es algo que debemos de cambiar, ¿no? Y bueno, también habla sobre que tenemos que, espera, estoy aceptando acá a los compañeros que están entrando. Ya, habla también sobre que tenemos que la adoración tiene que ser bíblica, ¿no? Y tiene que ser teocéntrica, ¿no? Y habla también de que el orden de la liturgia, ¿no? Que tiene que ser, por ejemplo, ¿no? Se tiene que basar, por ejemplo, en la lectura de la palabra de Dios, como dijo Daniel. Tiene que ser la enseñanza de la palabra de Dios, tiene que ser trinitaria, o sea, tenemos que hablar de la Trinidad, ¿no? De un Dios trino, que muchas veces enfatizamos, como los pentecostales, ¿no? Que hablan, ellos solamente son puro Espíritu Santo, ¿no? Y otras iglesias que hablan, son cristocéntricos, hablan de puro Cristo, ¿no? Pero nosotros tenemos que, en la liturgia, tenemos que hablar de que nuestro Dios es un Dios trino, ¿no? Y para eso es que tenemos en la liturgia, tenemos pues la confesión de fe que habla ahí que nuestro Dios es un Dios trino, enfatizarlo en la palabra que enseñamos, en la palabra de Dios, en los signos, en los salmos, ¿no? Ahí nos enseña que nuestro Dios es un Dios trinitario, ¿no? Y también nos habla pues de que la adoración bíblica es como un diálogo, debe ser una adoración bíblica simple, ¿no? No cargar la liturgia o la adoración pues con ahora que las cosas que están pasando, ¿no? Queremos que todo sea un show, entretenimiento y dejamos lo esencial, ¿no? Que es la adoración a Dios, ¿no? La adoración a Dios, como dije, ¿no? Tiene que ser teocéntrica, ¿no? O sea, dirigida netamente a Dios. Si la adoración no es antropocéntrica, quiere decir que la adoración no es para Dios. Es como un ejemplo, ¿no? Justo estaba también reflexionando. A veces dentro de nuestras iglesias, pues hacemos especiales, ¿no? Por ejemplo, testimonios. Pero los testimonios que hablamos, ¿a quién edifica? ¿A la iglesia o a Dios? Es a la iglesia, entonces ya no sería teocéntrica, ¿no? Sino sería antropocéntrica, ¿no?
porque no edifica, porque la liturgia es para adorar a Dios, es exclusivamente para la adoración a Dios, ¿no? Entonces también quizás cuando se hacen, por ejemplo, especiales, bailes, coreografías, teatros, eso no edifica a Dios, ¿no? Eso edifica a la iglesia, ¿no? Entretiene a la iglesia, ¿no? Entonces son cosas que he estado, visto en la lectura y sobre todo puedes enfatizar en el orden de la liturgia, ¿no? Como que nosotros como iglesia presbiteriana nos identificamos, ¿no? Con el tema de la bienvenida, la oración la oración pastoral, la confesión de pecado, la oración de intercesión, la confesión de fe, ¿no? La bendición final y la palabra de Dios, ¿no? Que es una adoración simple, pero es una adoración tan simple y sencilla que llega pues a agradar a Dios, ¿no? Es una liturgia y una adoración que agrada a Dios. Eso es lo que pude enfatizar en la lectura, pastor. Yo, Carlitos, Pastor, ¿alguien De, pastor, más? de parte mía, pastor, sí, disculpe, pastor. Eh, A ver, disculpe, quería acotar algo también que me olvidé. Es que sí. ahí menciona y dice que hay la costumbre de decir, no, adora, adora así nada más, como tú puedas. Ahí dice, ¿no? Que hay Ujú. mucho comentario que dicen, adora como puedas. Más importante es que Dios mira tu corazón, dice, ¿no? Ah, Algo sí. así. Pero eso también es otro extremo, ¿no? Ujú. Claro, la parte eh, sentimental, ¿no? A ver, José Luis. ah, Me llegó un poco porque, porque mucho tiempo, no mucho tiempo, no estoy mucho en Oso Eterno, estoy 3, 4 años ya, pero siempre me parecía mucha cosa toda la liturgia, ¿no? Porque yo nací en una iglesia más pequeña y no había tanta cosa, ¿no? Eso es lo que pensaba, ¿no? Pero dice dice el autor del libro, dice que es un diálogo entre Dios y su pueblo, ¿no? Eh, Dios es un diálogo porque la palabra de Dios lleva a su pueblo que están reunidos a la declaración de perdón, la lectura de la Biblia, la predicación de la palabra, y el pueblo pues responde con, con la oración, cantando los salmos, la confesión de pecados, y también que dice que la adoración cristiana se convierte en un eco, ¿no? Donde Dios habla y, o sea, ofrendas, los sacrificios, ritos, y, y es completa, ¿no? Porque hay eso, pues, ofrendas, sacrificios y ritos. No, pero Ujú. más, y también que habla de la adoración, debe ser reverente. Dios es fuego consumidor y pone ahí en Hebreos 2 de 28 y 29, ¿no? Que no tiene que ser eh, terapéutica, porque, y da el ejemplo de que uno tuviera ahí un barman y vas a donde el barman y el barman con tal que te atiende y le consumas, pues te escucha todo lo que tienes que decirle y hasta lo que puedes ensuciarle, lo que puedes derramar, él lo limpia, ¿no? O sea, pensando solamente en él nomás, ¿no? En uno mismo, ¿no? Dios me va a consolar, yo le voy a contar me voy a desahogar, me voy a contar mis problemas y él tiene eh, él tiene que escucharme y tiene que, o sea, para mí, pensando solamente en mí, ¿no? Y dice que no es así, pues no es Dios te escucha, dice, y está atento a todas tus palabras, tus emociones, tus pensamientos. Ujú. Y eso me hizo recordar hace años, y eso es verdad, hace años, eh, cuando aún trabajaba, cuando me salía temprano a trabajar, Dios respondió una alabanza, una oración que le hacía yo en el carro, me respondió, sí, Señor, y lo sentí clarito. Por eso
Por eso es cierto, yo le puedo decir, cierto, como mi testimonio de que Dios Ujú, escucha cuando es una adoración, cuando es una, en espíritu y en verdad te escucha. ujú. Muy bien. Gracias, José. Pastor, ¿me escucha? Sí. Adelante. Sí, pastor. Creo que una de las cosas importantes que creo que tomar bastante, ¿no? Como el tema de la adoración cristocéntrica. A veces, yo desde mi posición como ministro de alabanza, dándole en este sentido de la parte litúrgico, a veces he visto, ¿no? Dentro de mi iglesia y de muchas otras iglesias fuera y dentro de mi nación, ¿no? Que a veces ciertas canciones hablan más sobre nosotros mismos, ¿no? Antes que adorar al Señor. Hablamos más sobre nosotros. Y llevándolo al lado como tal del desarrollo de los servicios, a veces, como dijo mi hermano Carlos, queremos tratar de embellecer el servicio que damos en la iglesia, poniendo, añadiendo cosas, ¿no? Que en realidad de agradar a Dios, creo que se escucha bajito, ¿no? Creo que tratar de agradar a Dios distrae más bien la atención, ¿no? Desvía la mirada. Y he visto, y he podido lograr, ¿no? Ponemos, no sé, pues reflectores, luces, apagamos, ¿no? Por el contrario de hacer un servicio simple, sencillo, donde la palabra pueda ser establecida por completo y puede ella actuar en la vida de las personas. Incluso cosas simples, ¿no? Como poner pianito de fondo puede, sin querer incluso, ¿no? Jugar con el sentimiento de la persona y hacerlos llorar, así como pasa en mi iglesia, ¿no? Con la musiquita de fondo y los hace llorar, no tanto por la prédica, sino por la música, ¿no? Y se quebrantan, todo eso. Entonces, a veces creo que con el sentido de hacerlo mejor, ¿no? Caemos por ese lado, ¿no? De desviar la mirada de las personas no tanto de Dios hacia lo que está sucediendo, ¿no? Hacia la luz, en la musiquita, la palabra del predicador, todo eso son añadidos, ¿no? Pero la palabra debe ser expuesta y predicada, como dijo el hermano Carlos, y que también está en la lectura la más sencilla posible, ¿no? Porque al final es ella quien va a cambiar al creyente. Ya. Muy bien, Alexis. ¿Alguien más que quiera compartir algo de la lectura? Faltan algunos detalles más. Pastor, también Sí, habla acerca de que la adoración debe ser trinitaria. Dice. perfecto. ¿En qué O sea, sentido? dice que, bueno, muchas veces dice que en lugar de dar atención a cada una de las personas de la Trinidad, esto se pierde. Dice. Todo se centra a veces en el canto, la oración y la predicación. Y descuidamos dice, ese lado. Y da ejemplos, ¿no? Acerca de los pentecostales, por ejemplo, ¿no? Que se Sí. centran solo en el Espíritu Santo. Y bueno, como congregación también a veces los evangélicos, ¿no? Quedamos en adorar solamente a veces a Cristo y se pierde este punto. Por eso la lectura sugiere, ¿no? Algunos pasos para no caer en esto, ¿no? Y esto se basa en una buena y sana liturgia, ¿no? Por eso es necesario tener una liturgia sana y correcta. Ya, muy bien, ¿no? Tiene que ser trinitaria, perfecto, excelente, De- Trinitaria dirigida al Padre con la mediación de Cristo en el Espíritu Santo. ¿no? Dirigir Ujú, la adoración al Padre por medio del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? ujú, Es la idea, ¿no? Por ejemplo, en la oración también oramos al Padre, intercedido por el Hijo y con la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? ujú. Entonces, es la fórmula para la oración, porque la oración también debe ser trinitaria, ¿no? Nosotros no oramos al Espíritu Santo, ¿no? Oramos al Padre, ¿no? Ah, aunque el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, pero para el orden, ¿no? Nos dirigimos al Padre por medio del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no estaría
de alguna manera correcto si yo oro al Espíritu Santo, ¿no? Es una oración mal presentada, ¿no? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas noches, no tengo buena señal. Llegando a un lugar donde haya buena, puedes poner pastor mi lectura, por favor. Ya, Estoy todavía en provincia. ya. Esperamos que pueda ubicarse bonito. No hay problema. Ahora, fíjese un detalle, ¿no? Los que han leído, espero que hayan leído todos, ¿ah? Este, la liturgia, él enseña varios principios, ¿no? Y uno dice que debe ser la liturgia, es un diálogo. Si usted ha observado bien, un diálogo, no un monólogo. Un monólogo es cuando uno nomás es el que expresa, ¿no? Sin retorno, ¿no? De el que escucha, ¿no? En cambio, la adoración a Dios tiene que ser un diálogo. Y el creyente debe saber en qué momento Dios está hablando y en qué momento nosotros estamos hablando, ¿no? Porque es un diálogo. O sea, en qué momento de la adoración yo hablo, ¿no? Y en qué momento de la adoración Dios responde, ¿no? Entonces, es importante identificar eso, ¿no? Y que la iglesia aprenda, ¿no? En qué momento ellos están dando a Dios y cuándo están recibiendo. Porque si no se entiende, ¿no? Entonces la adoración es confusa. No se sabe si yo estoy dando o estoy recibiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el momento de las alabanzas, ¿no? Con salmos, himnos o cánticos espirituales, ¿no? O cánticos contemporáneos, ¿no? Dentro de la adoración, ¿quién está participando? ¿Quién está participando en esta adoración? ¿Nosotros estamos dando o estamos recibiendo de Dios en la alabanza? No, A ver, debemos, ¿quién, en la quién alabanza, en el diálogo, en la alabanza, dentro de la liturgia, cuando alabamos a Dios, nosotros estamos entregando o estamos recibiendo de Dios? A ver, Wilson, ¿tú qué dices? Ah, yo- Bueno, a ver, entregando alabanza. Creo que, bueno, no creo, no, que el Ministerio de Alabanza es la área encargada de que prácticamente conlleva a la Grey a que podamos, podemos llevar mediante la alabanza a Dios, ¿no? Es uno que estar alabando a Dios. Pero también se depende al contenido también de la letra de los himnos o canciones. Ya, entonces la alabanza es el momento en que la iglesia está dando a Dios, ¿no? Está Claro. ofreciendo a Dios, ¿no? Está cantando a Sí. Dios. Entonces Dios está recibiendo lo que nosotros le damos, ¿no? sí, pero Sí, tenemos que poner en claro que Dios no necesita de claro, creador. Nosotros lógicamente necesitamos. no Nosotros, necesita nada a Dios, pero dentro de lo que él ha establecido que su iglesia le adore, ¿no? ok. Entonces, Claro, que con en la, cánticos espirituales. en la adoración, en la alabanza, ¿no? El creyente da a Dios, ¿no? Da a Dios su alabanza, ¿no? Ujú. En conjunto, ¿no? En comunidad, como un cuerpo, ¿no? Canta. Entonces, esto es importante, hermanos, porque se debe enseñar que en este momento de la alabanza es donde juntos estamos entregando algo a Dios, ¿no? Y no es un momento en el cual yo me puedo satisfacer con la melodía musical, ¿no? Y tomo una alabanza que me gusta con mucho entusiasmo y otra que no es de mi agrado, ¿no? Entonces no participo, ¿no? Esto ya sería como un karaoke, pues, ¿no? Porque no sé si ustedes han ido a un karaoke. Tú sí has ido a Wilson, ¿no? Wilson, ¿has ido a un karaoke? Sí, claro. Creo que la mayoría, No, no he ido.
¿Nunca participó en un karaoke? ¿Saben lo Sí, que es sí, un, sí, como anteriormente cuando... Mm, saben lo que es un canto. karaoke? Es que pasan letras de músicas Sí, ¿qué ha sido, Wilson? Nomás, nadie te va a juzgar. y tú seleccionas cuál cantar de No acuerdo. tenga, no tenga vergüenza, Wilson. Lo que te agrada, tú seleccionas y cantas, ¿no? Eh, así, así sucede. Incluso en las iglesias también hay, en algunas reuniones ponen karaoke cristiano, ¿no? Pasan algunas alabanzas, ¿no? En la reunión y cantan con grupo, ¿no? Entonces ya también se sale de su contexto, las alabanzas ya sirven también para el entretenimiento de las personas, ¿no? Entonces, un karaoke uno canta lo que le gusta cantar, pues, ¿no? La que no le gusta no canta, pues, ¿no? Entonces, en la iglesia, ¿no? Son Cuando, selectivos. sí, es selectivo, claro. En la iglesia, cuando uno está dirigiendo la alabanza, ¿no? Y el que está participando de la liturgia no entiende lo que está pasando en ese momento, no comprende, no le han enseñado, entonces solo va a participar en aquellas melodías que le agradan, ¿no? Y las que no le agradan, entonces no participa, pues, o no canta. Ojo, esto ya no sería una adoración. Si la iglesia no canta lo que se está entregando a Dios, no está participando de la adoración, porque hemos visto que la alabanza es un momento de entregar a Dios, ¿no? Es un diálogo. Estamos ahora nosotros entregando y Dios está recibiendo. Está recibiendo nuestra alabanza. Entonces, cuando el creyente no participa, no está adorando a Dios. ¿Esa es más responsabilidad del creyente o del que está dirigiendo y el que está enseñando? Es más del que está dirigiendo y enseñando, ¿no? Y el creyente, pastor. Y el que dirige y el que enseña, ¿no? Porque el creyente que participa en la iglesia tiene que ser formado para eso, ¿no? Claro, tiene que estar formado. Tiene Pastor, que... Sí, justo sí, en la lectura habla, ¿no? De que a veces hay un texto, ¿no? Que dice, ¿no? Que nosotros somos vuestro culto, vuestro sacrificio vivo, ¿no? Santo y agradable, ¿no? Entonces, eso nos enseña que nosotros, pues, nuestra adoración es nuestra vida diaria, ¿no? Constantemente, ¿no? A donde vayamos, a donde estemos, ¿no? Nuestra vida debe ser una adoración a Dios. Pero también la lectura recalca que también en el día del Señor, en la liturgia, eso también es algo más especial, ¿no? Es más especial, por eso es que eso hay que recalcar. claro, dice, ese es un momento de comunidad, ¿no? Del cuerpo de Cristo, de iglesia, ¿no? Porque nuestra vida constantemente debe ser una vida de adoración, ¿no? Pero cuando nos reunimos como comunidad juntos, como cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces vamos a adorar. Entonces la alabanza, ¿no? Tiene que ser un momento de entrega y es la adoración que le damos juntos, ¿no? Es importante, ¿no? Y también cuando hay alabanzas nuevas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alabanzas Pastor, nuevas. ahí sí quisiera que usted nos pueda enfatizar un poco más, porque en realidad la lectura, pues, nos habla exclusivamente habla de himnos y salmos, ¿no? Claro, Usted enfatizó, ¿no? Ahorita, pues, existe, pues, la alabanza contemporánea, ¿no? claro. Que es Sí, por ejemplo, la que inició todo esto es la música gospel, ¿no? Y de ahí ya vienen los otros ritmos de alabanza, ¿no? sí, sí, sí. Hay otros ritmos, ¿no? Lógicamente que eso ya entra en una selección adecuada, sabia, de los que están organizando y dirigiendo las canciones, ¿no? Justamente con el equipo de trabajo de la iglesia, ¿no? Seleccionan qué cantar y no cantar, ¿no? Eh, pero es importante que la iglesia conozca que en el momento de la alabanza y el canto estamos entregando algo a Dios, ¿no? Por eso es importante, hermanos, que cuando va a haber una canción nueva, ¿no? Un título nuevo, una melodía nueva, ¿no? Una letra nueva, esté proyectada o de manera multimedia o físico en papel para que el que participa de la congregación pueda cantar, ¿no? Porque si él no canta, escúcheme bien, ¿ah? Si él no canta,
no está participando de la adoración. Simplemente está escuchando, viendo, pero no participa de la adoración. Entonces, no está dentro del cuerpo adorando, ¿no? Está indiferente, está alejado, ¿no? Esto es importante, ¿no? Que el creyente que participa sepa, ¿no?, que él está participando de la adoración, ¿no? Y los que están a cargo de guiar a la iglesia en este tiempo de alabanza, ¿no?, con cantos, tener todo preparado de tal manera que la congregación pueda cantar, ¿no? Pastor, y también la lectura enfatiza pues, que no solamente las alabanzas, la música es la adoración, sino que la adoración comienza desde la oración pastoral hasta cuando nosotros compartimos los sacramentos, ¿no? La cena del Señor, todo, hasta a muchos no dicen, no, pero el credo apostólico es rezo, se repite, no, hasta eso es adoración, estamos proclamando, estamos adorando a Dios. Claro, todo la liturgia está guiada para adorar, pero hay que identificar en qué momentos nosotros participamos y en qué momentos nosotros recibimos de Dios, ¿no? Entonces, por eso estoy poniendo un ejemplo. El alabanza es el momento en que nosotros damos al Señor, expresando nuestro canto en alabanza, ¿no?, a Él. Por eso los que son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tienen que participar, ¿no? Y los que dirigen y guían tienen que ayudar a que participen, ¿no? Hacerlo de manera simple y sencilla para que podamos participar. Como dice, ¿no?, la adoración es simple. O sea, hay que hacerlo de tal manera sencilla y simple que se pueda participar, ¿no? Y esto es importante, ¿no?, esta área. Ahora, no sé, el autor, si ha leído, dice que hay algunos excesos en cuanto al tiempo que se le da a la alabanza, ¿no?, a los cantos. Dentro de las liturgias, ¿no?, contemporáneas, a veces toman demasiado tiempo para la alabanza, ¿no?, y los cantos. Bastante tiempo, ¿no? Entonces, usted, usted que participa ya en una iglesia, ¿no?, y tiene ya formación cristiana de alguna manera, ¿considera que entregar mucho tiempo al canto es adecuado o no es adecuado? A ver, su opinión. Yo tengo una opinión con respecto a ese punto. A ver, Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa afirmación. No ya. tanto porque seamos mudos y se pueden alabanza, sino de que creo que la alabanza, mientras que sea cristocéntrica y alabe al Señor y exalte el nombre del Señor Jesucristo, es tan importante como la predicación, ¿no? Yo no podría definir que demos 10 minutos de alabanza porque es menos relevante que la predicación de la palabra. Yo no creo que sea así. La palabra también es importante, es de hecho creo que incluso la parte principal de todo, ¿no? Pero la alabanza es tan importante como la predicación, porque a través de ella también exaltamos a Dios, guiamos al pueblo, preparamos al pueblo de Dios para que pueda recibir la palabra también en su corazón. Entonces, yo no creo que no sea que se debe menos tiempo, de verdad, sí. Y si me preguntaran a mí, ¿no?, les daría incluso más tiempo a la alabanza y tiempo similar a la predica, ¿no? Porque para mí tienen misma equivalencia, ¿no?, bajo mi punto de vista, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Alguna otra apreciación? Justo, pastor, usted estaba diciendo eso, ¿no? Que por ejemplo, la alabanza es lo que el pueblo da al Señor, ¿no? Pero la palabra es lo que nosotros recibimos, ¿no? Nosotros recibimos la palabra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las dos cosas son importantes, pero yo creo que hay que darle siempre más énfasis a la palabra, ¿no? Yo lo digo porque, por ejemplo, a veces, en serio, que alabanza cantan, por ejemplo, a veces se extienden mucho, ¿no? Y cuando se extienden, a veces escucho a alguien que dice, hermana, el ministerio se ha extendido, ¿no? Que el mensaje sea más corto, porque se ha extendido la alabanza. Entonces yo le digo, no, pues yo no voy a extender, yo no voy a cortar el mensaje, porque
ministerio se ha extendido, incluso cantando, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe haber un orden, ¿no? Yo creo que sí, todo lo que está dentro de la liturgia es importante, pero debe haber un orden. Ese es mi punto de vista. Ya, justamente Ah, estamos hablando de los tiempos, ¿no? De los tiempos que debemos destinar a la liturgia, a cada parte de la liturgia, los tiempos sobre todo, ¿no? pastor, Carlos mencionó algo interesante, ¿no? Que en la música, en los cantos, a veces se extienden, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se extienden? ¿Qué Pastor, pasó? ya, ¿Qué pasó? O sea, no estaba programado un tiempo, digamos, 20 minutos, pero ¿por qué se extendieron, digamos, 10 más? ¿Qué pasó? ¿Algo ocurrió? Eh, el que dirige de repente se emocionó más y entró en una repetición de la canción una y otra vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay esas extensiones de tiempo? Sí, Carlos, sí, César. pastor, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Pastor, eh, bueno, en la vida cristiana que tenemos nosotros, cuando me venían enseñando a mí los volúmenes, digamos, la capacitación a que a mí me enseñaba a través también tanto del cántico, eh, la referencia de tomar una alabanza antes de predicar debe estar con cuerda a los dos a la vez. La prédica, ¿qué se trata? Tanto las alabanzas, para que se acompañen a las dos a la vez. Porque si usted predica un tema y cantan otro tema, hay una descoordinación ahí también. Entonces, el que dirige tiene que también estar dirigiendo, si va a tomar un texto bíblico, digamos, ¿no? Y también las alabanzas que va a tomar, si es una adoración o un evangelismo. Yo veo ese punto, ¿no, pastor? Entonces, a través de ese tema, por eso que nos tenemos que pegar en la Biblia, tanto en los salmos y los signos, ¿cierto? Y cuáles son los temas que nosotros podemos tomar la iglesia. Ahora, de tomar la programación, digamos, de extenderme un poco más, ese ya es coordinación, programación. Antes de uno debe de coordinar primeramente el tiempo del pastor cuando va a predicar, el tiempo de la dirección, el tiempo de las alabanzas, el tiempo, digamos, de la que va a exponer en oración, intercesión. O sea, todo es una programación. El que, digamos, ¿no? Es una parte, pastor, que a veces nosotros podemos, digamos, tomarlo y cambiarlo, ¿no? Pero, pastor, yo veo ahí un tema, ¿no? Digamos, en todo esto lo que nos da a sentir y admitir tanto al pueblo. Por ejemplo, el que dirige, tanto el que dirige y tanto el que alaba, ¿cierto? Y el que predica, tiene que notarse, digamos, la emoción, la alegría que está en el púlpito, que el Señor no está muerto, está vivo, digamos, ¿no? Y sentirse bien. Porque si yo me presento triste, me presento con desánimo, es que, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me estoy parando yo, pastor? Mm, Tengo que así ir es. con un buen corazón, digamos, apuesto al Señor, ¿no? Un corazón, amoroso, ¿no? ¿Cierto? Ujú, ya. Muy No, bien. justamente también en la lectura habla pues, sobre ese tiempo de preparación, ¿no? Antes de la liturgia, antes de la adoración, el cristiano debe prepararse, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Pastor, Adelante. buenas noches, disculpe que interrumpa. Sí, adelante, Henry. Lo que usted estaba preguntando acerca de por qué se extiende mucho la alabanza, ¿no? Sí, sí. ¿Qué A ver. tal el tiempo? Bueno, lo que se da hoy en día, muchos son de lo que nosotros llamamos pues la administración, ¿no? Uno deja de cantar y comienza uno a ministrar, ¿no? Lo que tal vez del que dirige, lo que hace Dios en su vida. Bueno, para mí, en lo personal, eh, también estoy de acuerdo con lo que dijo hermano César, ¿no? Que tanto la palabra de Dios que es predicada como con alabanza deben ir en coordinación, ¿no? Deben ser, ¿no? El mismo propósito. Pero el estar ministrando, para mí hay como que un desacuerdo, decir que tal vez no se preparó la alabanza, tal vez ve el que dirige, los hermanos todavía no tienen ese sentir, o no llega a su corazón ese gozo, esa alegría, conforme ellos posiblemente estén cantando, ¿no? Ujú, Entonces, no hay una verdadera preparación, pastor, de la alabanza, tanto como en la palabra se prepara el pastor, ¿no? Para predicarlo. En la ujú, alabanza muchas veces se tiende a escuchar, bueno,
los ministerios, diciendo, una sola pasada, nada más como ya la sabemos, ¿no? O cualquier alabanza por ahí la que lo podemos dominar, ¿no? Entonces, ya si en el culto ya por allí pues, ponemos, ¿no? Una administración, algo que les va, ¿no? A afectar en el corazón de los creyentes, ¿no? De la iglesia, ¿no? Para que también alaben a Dios, ¿no? Entonces, como que es algo muy emocionalista, se podría decir, ¿no? Todo Ujú, sale del momento y no es preparado, ¿no? ujú, Y como usted dice, ¿por qué es que pasa mucho tiempo eso de la alabanza? Es porque no hubo una preparación, no hubo quizás una intercesión de poder saber qué es lo que están también cantando, ¿no? ¿Por qué lo cantan? ¿Por qué lo dice la letra así? ¿No? Y pienso que eso también afecta mucho, ¿no? Si nosotros, si la alabanza que cantamos, ¿no? Y la iglesia está pues para atentos para que también ellos canten junto con los del ministerio, entonces está tanto afectado al ministerio de alabanza como al pueblo. Entonces no ujú, va a haber un sentir de alabar, ¿no? Algo que tengo en cuenta, pastor, estas dos partes de la vida cristiana, que es la adoración y la alabanza. La alabanza es la que expresa lo que hay en nuestro corazón de gratitud, de poder exaltar al Señor por lo que hace día a día, ¿no? En nuestras vidas. Y la adoración es lo que se hace continuamente, ¿no? Nunca se deja de adorar en un culto. Siempre adoramos al Señor por lo que Él es, ¿no? Él es el único Dios, el único Señor, nuestro único Salvador. Y eso mismo tenemos que tenerlo en cuenta desde el principio a fin en cada culto, pues, ¿no? ujú, ujú. Nada ahí de experiencia Pastor, personal, de lo que haya, quizás un momento haya ocurrido y por ello sentí algo, yo sentí esto. Entonces, solamente como usted nos ha dado para leer, todo tiene que ser bíblico, ¿no? Sabiendo a quién lo damos, Claro. a quién lo pastor, expresamos. lo que hasta ahora lo que no escucho y no encontraba en el libro es la administración. Eh, no sé por qué no, pero nosotros como o la iglesia que organiza toda la liturgia, todo, puede tener su tiempo, pero si el espíritu, que es el que al último, el que dispone más tiempo que necesita y agarra al que está cantando, al que está en la alabanza, y dispone de más tiempo para ministración, entonces no pasa siempre, entonces un poco que se extiende quizás, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Pero es ministrar. claro. Bueno, el tema de la alabanza necesariamente tiene que ser consciente, con entendimiento, ¿no? O Claro. sea, a Dios tenemos que alabarlo con entendimiento y conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Ujú. No podemos cantarle sin entendimiento, Mm, si no estaríamos entregando algo que son repeticiones sin sentido, ¿no? Como lo que es un rezo, ¿no? ujú, Entonces, no sería pues una adoración correcta, bíblicamente regulada, ¿no? Hay que cantar, pero con entendimiento, ¿no? Por eso es que la Iglesia Reformada, por muchos años, ha de alguna manera ah, sostenido que los himnos, ¿no? Son ayudas para poder alabar con entendimiento y con conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque los himnos muchas veces, casi la mayoría, contienen, hay contenido teológico, ¿no? Bíblico, bien elaborado. Eh, y usted ya conoce los himnos, ¿no? Usted conoce los cantos de los himnos, ¿no? Y también el otro grupo son los salmos, ¿no? Que parten de la misma escritura, ¿no? Eh, por mucho tiempo hubo una resistencia a los cánticos contemporáneos, ¿no? O sea, dar apertura a que se introduzcan nuevas melodías, ¿no?
y como que se había santificado solamente los salmos y los himnos, ¿no? Eh, Sin embargo, analizando un poco la música en la historia de la Reforma, ¿no? Los himnos también fueron composiciones musicales que justamente ayudaron al entendimiento de la adoración a Dios en su tiempo, ¿no? Eh, entonces, si hoy hay composiciones musicales contemporáneas adecuadas, ¿no? Y que tienen un buen contenido teológico bíblico, ¿por qué no aceptarlas dentro de nuestras melodías y canciones que ofrecemos al Señor, ¿no? Pero tiene que ser con entendimiento, ¿no? Si no, vamos a estar como el etíope cuando regresaba de adorar en Jerusalén, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? ¿No? Si usted le pregunta a alguien en la congregación después de haber cantado, ¿no? ¿Entiendes lo que has cantado? ¿Entiendes lo que has entregado en el canto, en la alabanza? ¿No? Quizás muchos cantan sin entendimiento, sin conciencia de lo que está pasando, ¿no? Pues es importante, ¿ya? Que la alabanza sea con entendimiento. Y sobre el tiempo, ¿no? El tiempo eh, es tan importante, ¿no? Como cualquier otra parte de la liturgia, ¿no? Ah, ahora, la música, a diferencia de las otras partes de la liturgia, que llevan o conllevan y despiertan más emociones en las personas, ¿no? Definitivamente, ¿no? La música es una fuente que despierta las emociones en las personas, ¿no? Y eso está comprobado a través de diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, si usted pone música con bastante ritmo, ¿no? Ya sus pies se empiezan a mover solitos, ¿no? Eh, o sus estados de ánimo cambian, ¿no? Cuando escuchan melodías bastante alegres, ¿no? Ah, o cuando escucha músicas estridentes, como que altera un poco los nervios, ¿no? Entonces, la música tiene la facultad de poder llegar a las emociones, ¿no? Entonces, es por eso que a veces en algunas liturgias dan bastante énfasis y tiempo a la música porque quieren llegar a las emociones, ¿no? De las personas, ¿no? Pero ya hemos aprendido que la adoración no es emocional, ¿no? Sino es lúcida y con entendimiento, ¿no? Las emociones acompañan, pero no guían nuestra adoración, ¿no? Guían nuestro entendimiento y clara comprensión de lo que estamos haciendo, ¿no? Ah, ahora, por eso no significa que un presbiteriano, un reformado es rígido, pues, ¿no? O sea, tienes gozo y estás bien rígido, pues, ¿no? Bien serio. Sí, estoy con gozo. ¿Y cómo no te veo con gozo? Sí, el gozo lo llevo por dentro, dicen. Entonces, no es así tampoco, ¿no? Porque nuestra expresión del gozo se expresa de manera natural en nuestra cara y en nuestras expresiones corporales, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que considerar eso, ¿no? La alabanza hay que tenerle... Ya, pero la idea comenzó, el tema de la alabanza comenzó porque la alabanza es el tiempo en que nosotros damos a Dios, ¿no? Entregamos a Dios. Ahora, otra parte de la liturgia que entregamos a Dios, ¿cuál es? Aparte de la alabanza, ¿no? Tomando la figura que la alabanza es un diálogo, ¿no? Como se menciona ahí en la lectura, ¿no? Es un diálogo. Entonces nosotros damos a Dios alabanzas, cánticos espirituales, salmos e himnos, ¿no? ¿Qué más damos a Dios en la adoración? Pastor, un comentario. ¿Puedo? Sí, Aquí en el libro, o sea, lo que está escrito, explica, ¿cierto? Los conceptos cristianos que uno debe tomar acerca de Dios, tanto de toda esta actividad que hacemos nosotros por la iglesia, digamos, cómo podemos revelar, o sea, o cómo podemos estar en esta revelación de Dios. Si llama, dice acá, triuno en la Biblia, y demanda nuestra adoración, ¿cómo en esta liturgia podemos nosotros reflejar esta realidad? Míralo, o sea, yo entendí así lo que dice, porque esta oración siempre debe ser dirigida al Padre. A través del Padre, nuestra oración siempre está dirigida tanto a la mediación al Hijo y el poder del Espíritu Santo que tenemos.
O sea, ¿cómo puedo presentar yo a mi iglesia? ¿Cómo puedo estar yo a mi púlpito o a y a mis hermanos? Entonces, yo no vengo por el hombre, tengo que venir por Dios. ¿Te das cuenta, no? Entonces, Ujú, ¿a quién ujú. estoy adorando, pastor? Entonces, claro, en Claro, lo práctico, los salmos, eso me refiere, digamos, que no solamente digo yo, ¿no? Voy a mi familia. Y cómo debo dar mi testimonio, pastor. Ese es el tema, ¿no? ¿A quién adoro? así es. Entonces, por eso decimos, ¿no? El creyente debe saber en qué momento está entregando a Dios. La alabanza hemos definido de que es un tiempo de entrega al Señor, como parte del diálogo. Pero ¿qué más entregamos a Dios, aparte de la alabanza, en el culto de adoración, en la liturgia? ¿Qué más entregamos? ¿Qué más? Llegamos el 10. Ya, muy bien. Entregamos la ofrenda y el diezmo. Está bien, Ese Carlos, ¿no? de cajón, de cajón. Aunque hay muchos que cuestionan el diezmo, cuestionan la ofrenda, ¿no? Bueno, ya es su tema, ¿no? Alexis, el neto. Nosotros creemos que tenemos que entregar a Dios, ¿no? Nuestras ofrendas y nuestro diezmo, ¿no? Eh, no por ley, ¿no? Porque no es una ley, sino es por un agradecimiento a Dios, ¿no? De amor, de voluntad, ¿no? Con un corazón contento, ¿no? Entonces, cuando el creyente entrega su ofrenda y entrega su diezmo, ¿no? Es el tiempo que está adorando a Dios también. Estamos entregando algo, ¿no? Y para entregar eso hay que prepararse. Así como preparamos la alabanza para cantar a Dios, nos preparamos. Para entregar la ofrenda y el diezmo también hay que prepararnos, ¿no? ¿Y cómo uno se prepara para entregar a Dios su ofrenda y su diezmo, ¿no? Con anticipación, separando según Dios nos haya prosperado, ¿no? Y reservándolo en, en algún elemento que se use dentro de su congregación, ¿no? Sea sobre, de alguna forma, ¿no? El sistema que lleve, ¿no? Entregándolo y preparándolo y llevándolo ya listo, ¿no? Para que cuando llegue el momento de entregar a Dios algo en el diálogo, ya lo tengamos listo para entregar, ¿no? Y no a último momento, ¿no? Buscar algo que nos agarró de sorpresa, ¿no? Y como si no supiéramos que siempre hay ofrendas y diezmos, ¿no? Eh, entonces, la entrega de la ofrenda del diezmo también es una parte de nuestra adoración y es lo que nosotros damos, ¿ya? Bien, Carlitos, ¿no? Entonces, ahora, si yo no me preparo, entonces voy a traer una ofrenda y un diezmo, pues en último momento, ¿no? No hay una previa preparación de eso, ¿no? ¿Qué más entregamos? Aparte de la ofrenda, el diezmo, la alabanza. Oración. Nuestras oraciones, muy bien, José Luis, ¿no? Las oraciones que entregamos a Dios, ¿no? Por ejemplo, la confesión de nuestros pecados, ¿no? Entregamos a Dios nuestras peticiones de perdón, ¿no? Nuestras oraciones de perdón, ¿no? La oración por el culto, la intercesión por el culto, ¿no? Claro. La oración por los enfermos, ¿no? Entregamos a Dios, ¿no? O sea, la oración es una parte importante del culto también, ¿no? Tiene que ser una oración bastante bíblicamente regulada, recuerden, ¿no? Una oración correcta al Padre por medio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento estamos entregando a Dios nuestras oraciones, ¿no? ¿Y qué cosa Dios nos da como parte del diálogo que es la adoración, ¿no? ¿Qué nos da Dios? Si nosotros damos, ¿qué respuesta da Dios en el culto, en la liturgia? ¿Qué nos da Él? A ver, pregunto, ¿qué recibimos de Dios en el culto de adoración? A ver, Wilson, ¿qué cosa recibes tú en un culto dominical cuando vas a la iglesia de Dios? Se recibe prácticamente la palabra de Dios, pues, ¿no? Ya, la palabra, muy Palabra de bien. Dios. Entonces, la predicación de la palabra de Dios es el tiempo de recibir, ¿no? Recibimos la palabra de Dios. Damos y estamos recibiendo, ¿no? La palabra de Dios
expuesta, ¿no? De manera expositiva, primordialmente, ¿no? Para que el creyente pueda entender el mensaje que se está exponiendo en la Escritura, ¿no? Entonces, es lo que nosotros recibimos de Dios. ¿Qué más recibimos en el culto, aparte de la palabra de Dios? A ver, ¿qué más recibimos? A ver, cualquiera, ¿eh? Cualquiera Los puede sacramentos, participar. pastor, la cena del Señor. Ya participamos de la cena, ¿no? Recibimos del pan y de la Participación copa. claro, participación prácticamente de los sacramentos, dependiendo de cada evento que se realice, ¿no? O sea, sea Ajá, bautizo, cena del Señor. así es, ¿no? En el caso de la cena recibimos el pan y recibimos la copa, ¿no? El Señor nos está invitando, se está ofreciendo, ¿no? Muy bien, ¿qué más recibimos? Lo que pasa en su iglesia, pues, ¿no? ¿Usted va a la iglesia el domingo o no? Se puede decir también, pastor, la coinonía entre hermanos que hay, ¿no? También. Eh, sí, podría ser, pero eso no O es parte, parte de ¿no? la adoración, no es parte de la adoración. Ay, ay. Ya, entregamos, estamos recibiendo palabra, estamos recibiendo los sacramentos, ¿no? En este caso la cena. ¿Qué más? ¿Algo más nos da el Señor? Pastor, cuando uno da ofrenda y diezmo al Señor, recibimos también la oración, o sea, damos la oración, Señor, por la bendición, los hermanos, tanto en sus negocios, en sus trabajos, que el Señor nos dé la bendición, ¿no? A cada hermano que da sus diezmos y sus ofrendas, ¿no? Ajá, esa es una oración, ¿no? Una oración. Estamos dando al Señor a través de nuestra oración. Estamos pidiendo, estamos ofreciendo a Dios, estamos entregando algo, estamos hablándole a Él, ¿no? Y Él como responde, ¿no? Con la palabra, responde con los sacramentos, pero también responde con la lectura de la palabra que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? O sea, la lectura de la palabra es distinta a la predicación y a la lectura de la predicación, ¿no? Estuvimos viendo que son dos cosas, porque algunos consideran la lectura bíblica solamente relacionada al tema de la predicación, ¿no? Pero no hay una lectura sistemática, ¿no? Consecutiva de la palabra de Dios durante todo el año, ¿no? De tal manera que al cabo de un tiempo ya la iglesia pudo leer toda la palabra de Dios, ¿no? De Génesis hasta Apocalipsis, completa, ¿no? Y de ahí vuelve a girar, ¿no? Entonces la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, es también parte de nuestra liturgia y es el momento en que Dios nos da, ¿no? Nos da a través de la lectura. También otra parte que recibimos de Dios es la confirmación de nuestros pecados, del perdón de nuestros pecados, ¿no? O sea, cuando hacemos la oración de confesión por nuestros pecados, ¿no? Luego hay una oración ah, para estar seguros que Dios nos perdonó, ¿no? La entrega del perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces, hay una palabra que nos da la seguridad del perdón de Dios, ¿no? Entonces, Dios nos está entregando esa palabra y nos está diciendo, te perdoné, ¿no? Oramos a Dios confesando nuestros pecados en la oración de confesión. Señor, perdónanos por nuestros pecados, ¿no? Nos arrepentimos, ¿no? Ayúdanos a vivir en santidad. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, ¿no? Morimos a nuestra carne, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, ¿Dios nos perdonó? Sí, pero ¿cuál es esa confirmación de que Dios nos perdonó? La seguridad de la palabra que Él nos da, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, ¿no? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal, ¿no? Entonces, con esta palabra estamos confirmando que Dios nos perdonó. Y hay esa seguridad de perdón en nuestro corazón, ¿no? Y salimos perdonados, ¿no? Entonces, eso Dios nos da, su perdón. Y antes de salir de la iglesia, nos da su bendición final, ¿no? Su bendición final. Entonces, si se da cuenta,
hay dos momentos, ¿no? Entregamos y Dios nos entrega, ¿no? Entregamos y Dios nos entrega. Entregamos y Dios nos entrega. La tarea que tenemos como guías de la iglesia, ¿no?, es enseñar en qué momento de ese diálogo estamos, ¿no? Y en qué momento Dios nos está entregando o en qué momento nosotros estamos entregando, ¿no? Cuando se entiende esto bien, entonces el desorden en la iglesia empieza a menguar, ¿no? Empieza a menguar. Ya no hay mucho desorden en la iglesia porque cada que participa en el culto sabe que está en el momento de adoración, ¿no? Porque si no sabe que está adorando a Dios y en qué momento está, bueno, se puede distraer con facilidad o conversar o salir o entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no sabe en qué momento está ni sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando hay un desorden en una sala, en una reunión, en una asamblea, ¿por qué se origina el desorden, no? Porque la persona está desconectada de lo que está pasando, no sabe lo que está pasando, entonces hace bulla, se mueve, se va para acá, conversa para allá, se va para aquí, ¿no? Y los que están conectados dicen, "Shh, por favor, cállese, ¿no? Guarde silencio, ¿no? Porque sí está conectado y sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces la liturgia tiene que tener ese sentido, ¿no? La liturgia es un diálogo, no olvide, y hay que enseñar así, ¿no? Estamos dando al Señor y el Señor nos está dando, ¿no? Ahora, cada una de las partes son importantes, ¿no? Los tiempos se deben distribuir de manera sabia, ¿no? De manera equitativa, porque cada parte es importante, ¿no? Eh, Ahora, el hermano José Luis mencionó una parte que el autor no trata, que es un elemento más contemporáneo, ¿no? Que es la administración, ¿no? ¿Qué cosa es la administración? ¿Qué cosa entienden ustedes por administración? ¿Qué, qué significa eso? Es, es llevar al pueblo, a la congregación donde tú has estado. O sea, en la, a una auténtica adoración. Ya, ya. Tiene que ver entonces con oración también. Auténtica adoración. Auténtica adoración, ya. Ajá. Pero incluye también oración, creo, ¿no? No, o sea, estar siempre exaltándolo, eh, mm, ¿cómo le explico? Soy brutito para explicar las cosas. Más o menos en una figura práctica, ¿no? Por ejemplo, se está predicando la palabra, ¿no? Y el predicador se da cuenta que la palabra está llegando a la vida de las personas, ¿no? Ve que la palabra está quebrantando algunos corazones. Hay muchos que están respondiendo, ya mirándolos nomás, se da cuenta que la palabra los está tocando, ¿no? Entonces él quiere ministrarlos, ¿no? Entonces Ujú. hace al final de su predicación un llamado para orar por ellos, ¿no? Y los que han sido tocados con esa palabra salen, ¿no? Salen adelante y el predicador, ¿no?, empieza a orar, ministrar, ¿no? Empieza a orar a Dios por ellos, ¿no? Para que Dios haga la obra, ¿no? Si hay algún arrepentimiento de parte de ellos, se pongan a cuentas con Dios en ese momento, ¿no? Entonces, ese es el momento de ministración. Es lo que se conoce como administración contemporánea, ¿no? Donde el predicador, el pastor o el que esté tomando la palabra en ese momento, el evangelista, está ayudando a las personas a entrar en esa comunión con Dios, ¿no? Nuevamente, ¿no? Ah, porque la administración generalmente se da cuando uno quiere entregar a Dios algo, ¿no? Entregar su vida o entregar sus faltas, sus pecados, arrepentirse, ¿no? O también por una situación de sanidad, ¿no? Está enfermo y busca al Señor y quebrantado va a buscarlo, ¿no? Es el pastor como que lo ayuda a que él haga esa parte, ¿no? De entrega al Señor, ¿no? Eso es ministración, ¿no? En oración, ¿no? Y acompaña un fondo de música, ¿no?
relacionado con lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es un elemento ahora del culto moderno, contemporáneo, ¿no? La administración. Eh, ¿A eso te refieres, José Luis, o otro? Ujú. A eso, ¿no? Pero, Ya, pero más exaltando la figura de Dios. ya. Eso, a ver, eso estaría adecuado dentro de una liturgia bíblicamente regulada, o sea, el principio regulador nos puede ayudar a argumentar o sostener eso, o sea, bíblicamente está, sí, se puede practicar dentro de la liturgia de adoración. No creo porque se supone de que todo lo que se hace en la liturgia se ministra, ¿no? Entonces no Ujú. sé a qué se refiere de una parte aparte de administración, no entiendo. Entonces, pienso que tanto el orden de la liturgia y todos los componentes de la liturgia hasta el final, hasta la bendición final, todas las partes se ministran espiritualmente. Entonces no lo sé a qué se refiere, hermano. Ya, sí, cada parte nos lleva a adorar a Dios, ¿no? Y ministran también, ¿no? No, eso es una parte donde el predicador ayuda al pueblo de Dios o a la iglesia, ¿no? A acercarse a Dios más, ¿no? Ujú. Medio de la palabra. Y eso ocurre generalmente después de la palabra, ¿no? Generalmente ocurre después de la palabra porque la palabra ha hecho efecto, ¿no? En la vida de algunas personas, ¿no? Entonces, o también a una administración para aquellos que se están arrepintiendo de sus pecados y entregando su vida a Cristo, ¿no? Entonces se ora por ellos para que ayudarlos a acercarse a Dios, ¿no? Entonces sí son momentos, ¿no? Como digo, más del culto contemporáneo, ¿no? Que tendríamos que ver, ¿no? En qué momentos son adecuados hacerlo, ¿no? Eh, no siempre toda liturgia de adoración va a haber momentos de administración, ¿no? Algunos lo hacen siempre, ¿no? Algunas congregaciones siempre incluyen su administración al final, ¿no? Otras no, otras en ocasiones, ¿no? No, por eso digo, depende mucho de cómo se pueda entender esto y cómo presentar también esto, ¿no? Ah, porque la administración también tiene elementos bastante emocionales, ¿no? Eh, bien, entonces, la adoración es un diálogo, no se olvide, y sería bueno enseñar siempre a la congregación que estamos en un diálogo, ¿no? Debemos saber escuchar cuando Dios nos da, recibir de Dios, y debemos aprender a dar cuando nos toca la parte del diálogo, ¿no? De dar a Dios, ¿no? Bien, otro punto de la lectura que no se ha mencionado es la adoración bíblica es reverente, ¿no? Es reverente, ¿no? Ahora, la adoración bíblica, ¿en qué sentido es reverente? ¿No? ¿En qué sentido es reverente? ¿Cómo lo entiende usted eso? Mm, con mucha reverencia, respeto, Ujú. recordando que Dios es también fuego consumador. Ya, está bien, perfecto. Pastor, podía también, digamos, según la lectura que hemos leído, Ujú. habla, claro, habla de la palabra de un llamado de oración, tanto una declaración, ¿no? O tanto también de un perdón, porque la predicación, tanto de la palabra viene también, aparte de un sacramento y una celebración, que da bendición. O mejor dicho, pastor, también, como tanto que nos referimos tanto en los salmos y los cantos, mencionadamente se presiona, digamos, en la congregación, se puede convertir algo glorioso, como dicen, ¿no? Tanto que cuando alabamos aquí en la tierra, también los cielos está Dios, ¿no? Alabando también, porque realmente nos acompaña, nosotros, o sea, nosotros estamos dando ¿cómo le puedo decir, pastor? Algo de santidad, ¿no? Tanto en la tierra y que fluya al reino, ¿no? Y el Señor nos está
observando, ¿no? A través de estas alabanzas y esta oración, como usted dice, ¿no? ¿Cómo podemos adorar bíblicamente? Cómo el pastor predica la palabra, porque el pastor está predicando, enseñando lo que también es tanto en la adoración, ¿no? Y el diálogo, un diálogo como que o el pastor está dándole a entender al pueblo de Dios, digamos, algo así. No Ujú. sé si me equivoco. Está bien, perfecto. A ver, ¿qué señales, ¿no? Una persona puede mostrar cuando está en un lugar y lo respeta? O sea, ¿qué señales usted ve de la actitud de una persona que está mostrando que respete el lugar donde está? ¿A qué señales hay? Humildad, Humildad puede ser, muy bien. ¿Qué más? Puede ser gratitud, pastor. Gratitud también. Amor. Amor, perfecto, por el lugar, ¿no? ¿Qué más? y también dice, pastor, tanto la humildad acompaña a ser la honestidad, ¿no? La honestidad, perfecto, ¿no? Por ejemplo, si usted respeta un lugar, ¿echaría basura en el lugar donde está? No, pastor, Creo que no. no. Humilde, ¿no? No, No, Trata de cuidar el ambiente, o porque sea, si usted respeta el lugar, ¿no? No va a llevar, por ejemplo, un papel sucio y lo bota, ¿no? A ese lugar, ¿no? o no va a comer, no va a llevar su chisito, su Coca-Cola. Pastor, pero ese es Carlos Jesús Enrique cine. cuando fue a la iglesia botó un Claro. chisito ahí en el suelo. ¿Cuál? O ¿Cuál? no va a estar, no va a estar saliendo al baño a cada rato. Claro. O en una reunión, cuando respeta la reunión, ¿no? No hace bulla, ¿no? Mm. Trata de Yo que he- no le Pastor, interrumpa. yo he visto, pastor, que algunos tienen costumbre de salirse a la tienda a comprar todavía Y se Mm. regresa, ¿no? y llevan su chisito, lo que han comprado ahí a la iglesia y Claro. comen ahí mientras que el pastor está predicando. Sí. A ver, ¿esa es responsabilidad de quién? ¿De ellos o de los que están dirigiendo? No, Mm. pastor, yo pienso, pastor, que hay diáconos en la iglesia Hay y los diáconos tienen diáconos. que, los diáconos tienen que actuar apoyando, digamos, el que está predicando, ¿cierto? El que está dirigiendo, y los diáconos están encargados, digamos, están en la recepción, están en la puerta, y de exhortar a los hermanos, ¿no? Diciéndole, hermanos, o cuando termine el culto y hablar con ellos, ¿no? Para que no se haga esto, pues, ¿no, pastor? Así es. O sea, es parte instructiva de los que están dirigiendo la iglesia. Ancianos, pastores, diáconos, ¿no? Líderes en general, ¿no? Que una señal de respeto en el lugar que nos reunimos para adorar a Dios es mantenerlo limpio, por ejemplo, ¿no? Otro, no traer alimentos, pues, mientras estamos reunidos adorando, ¿no? Ni otro tipo de consumo de cosas, ¿no? Los Eh, jóvenes, pastor, el celular. el uso de los celulares, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Eh, para, para ver algunas otras cosas en el celular, ¿no? Pastor, Mensajes. pastor, pastor. Sí, Y los cristianos modernos, por ejemplo, yo conozco un hermano cristiano moderno, entre comillas, que usa su Biblia virtual. sí, está bien. Si es honesto y es disciplinado de usar el celular para hacer uso de la Biblia, ¿no? Está bien, ¿no? Pero si es un indisciplinado, y que es un pretexto, ¿no? Por no traer su Biblia, sino también por ver algunas otras cosas más durante la adoración, ¿no? Entonces ahí hay que, este, corregir, ¿no? Porque la Pastor, pero adoración no tiene interrupciones, ¿ah? Ojo, Mm. cuando empieza la adoración hasta que termina no hay break en la adoración, ¿no? No es como una clase que tenemos ahora, ya después tenemos 20 minutos de descanso, vayan a hacer lo que quieren, ¿no? En la adoración no ocurre así. El culto inicia, empieza la adoración, bendición final, terminó la adoración. Durante todo lo que está pasando en ese tiempo,
no hay interrupciones, o sea, no hay momento para decir, bueno, ahora ya no estamos haciendo nada, me voy a dedicar a algo, ¿no? No, cada momento se está adorando, o estamos dando o estamos recibiendo, ¿no? Estamos dando, estamos recibiendo. Entonces no hay tiempo para poder hacer otras cosas sino adorar a Dios, ¿no? Sí, Pastor, adelante. y llegar tarde también sería algo irreverente. Es una falta de respeto, ¿no? También el llegar tarde. Claro. Ujú. Llegar tarde, pues, aunque nuestra cultura latina, ¿no? Peruana, es un mal, pues, que nos acompaña, un ADN ahí que está metido, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a llegar tarde, ¿no? La hora cabana, la hora de Toledo, ¿no? O la hora Inca Kola, ¿no? 7 de la mañana, a las 7 recién están saliendo, pues, ¿no? Entonces se llega a 7. Y las invitaciones por lo general tienen la característica, no, hay que invitar a las 7 a las 7, ¿no? Para empezar 7:30, ¿no? Porque ya sabemos que va a haber una demora en la gente en llegar, ¿no? Entonces, todo eso es una cultura que tenemos, una mala cultura, ¿no? En realidad es una mala cultura que debemos ir cambiando también cuando venimos a la fe, pues, ¿no? A diferencia de otras culturas que son bastante puntuales, ¿no? Por ejemplo, la cultura oriental, ¿no? Los hermanos coreanos son bastante respetuosos del tiempo del otro, ¿no? Son 7 es 7, ¿no? O sea, eh, tú trabajas con coreanos, ¿no? Y el coreano no es 5 minutos de gracia para llegar, ¿no? Es al contrario, tú tienes que estar 5 minutos antes, ¿no? Ujú. Confirmo, pastor. Pero ya exageran también ellos ya. El No, tiempo es es que lo que pasa es que, correcto. mire, yo he trabajado en el seminario con pastor y los hermanos y hay un tiempo ya, o sea, no creo que se pase, ¿no? Sino que su cultura obviamente es muy diferente a la nuestra, ¿no? Sí, Ellos son muy ordenados, pues son muy ordenados con sus tiempos. ajá, Nosotros no estamos acostumbrados a eso, entonces obviamente nos choca. Choca. sí, Sí, pero entonces, para el comienzo, perdón, para el comienzo de la prédica y todo eso está bien, pero para el final, si la prédica le vas a poner este punto final, eso no. ahora, los tiempos, José, hay que regularlos. Por eso digo que la adoración es consciente, con conciencia de lo que está, entendimiento, ¿no? Y también en la predicación, ¿no? Tenemos tiempos, ¿no? Para poder entregar el sermón, ¿no? Entonces, un gran predicador, ¿no? Charles Spurgeon, les dejo el libro para que lo lean, ¿no? Leen el libro de Discurso a mis estudiantes de Charles Spurgeon. Es bastante motivador para aquellos Charles que, Spurgeon. sí, aquellos que anhelan el obispado, el pastorado, el servicio al Señor. Yo le escucho, pastor. Sí le escucho. Tengo su libro de PDF. Así es, ¿no? Bonito, sí, sí. Y él dice en toda su experiencia ministerial como predicador de multitudes y un gran siervo que Dios usó, ¿no? Él dijo que un predicador que no puede entregar el mensaje de Dios en 30 minutos, no lo va a poder hacer ni en 40, ni en 50, ni en 1 hora, ni en 2 horas, ¿no? Estaba hablando de la sencillez de entregar un sermón, ¿no? En lo fácil que debe resultar para que el que escucha entienda el sermón, ¿no? Mm. Entonces, no necesitamos mucho tiempo para entregar un sermón, ¿no? Mm, Pienso que un sermón bien elaborado, ¿no? Con bastante riqueza bíblica, ¿no? No debe sobrepasar los 40, ¿no? Minutos, con las oraciones 45, ¿no? Máximo, ¿no? Y también porque la capacidad de retención que tenemos, ¿no? Eh, Cuando escuchamos una enseñanza, ¿no? No puede pasar más de los 30 minutos. A los 30 minutos ya sus pensamientos empiezan a dejar de recibir, ¿no? Su Pastor, capacidad de atención, sí. Adelante, adelante. le digo, pastor, con respecto a eso, Sí, hay un mito y la verdad no sé si es que será cierto o no, a ver. pero al parecer sí, ¿no? Dice que mientras que el predicador sea más veterano, más longevo, más Ya, viejito, habla más. ya. ¿Será cierto eso? Mientras Sí, que el predicador es más joven,
25 minutos, 30 minutos dice que predica, mientras que es más mayorcito ya predica más tiempo, dice. Ya. No creo que sea por la edad, ¿no? Quizás es por su forma, su formación para predicar, ¿no? Porque hay personas que son mayores, ¿no? 70 años, predican, y no he visto que a veces se pasa mucho tiempo. Entonces hay que saber diferenciar, ¿no? Ustedes ya más o menos han llevado los cursos de hermenéutica o homilética. Entonces hay que diferenciar cuándo es una predicación y cuándo es una conferencia, ¿no? Temática de algún punto, ¿no? Claro. Entonces, si yo voy a dar una conferencia de algo, entonces voy a requerir más tiempo. Lógicamente, media hora no me va a alcanzar, ¿no? Entonces se hace un espacio distinto donde yo puedo compartir la información que tengo, que es más amplia, ¿no? En diferentes tiempos, ¿no? En dos bloques, ¿no? Con descansos, con rol de preguntas. Entonces se hace no solamente un monólogo, sino también se hace una especie de diálogo donde se interactúa con los participantes, ¿no? Entonces el tiempo se requiere más, porque el tema es más amplio, ¿no? Eh, entonces una predicación no es una conferencia, pues, ¿no? Una predicación es una explicación sencilla, breve, de un fragmento, una porción de la escritura, ¿no? ¿Se puede extender mucho más? Claro, de un segmento, de una porción de la escritura puede usted hablar mucho, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mientras más información tenga de ese tema o de ese pasaje, mucho más va a tener que hablar, pues, ¿no? Entonces, por ahí de repente, Max, una persona de 70 años tiene más información, pues, ¿no? A través de toda su vida ministerial conlleva un bagaje de mucha información que quizás le puede dar la facilidad de hablar mucho de eso, ¿no? Un joven quizás recién está adquiriendo experiencia y información, ¿no? Entonces, como que no lo puede explayar mucho, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Es un mito, sí, es un mito. Bien, entonces hay que predicar, pues, el tiempo adecuado, ¿no? Ah, no tan largo tampoco, ¿no? Pastor, Y también eso es por respeto a la liturgia de la iglesia, ¿no? En ese momento, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a Gracia de Dios, ¿no? César, yo voy los domingos, ¿no? A veces, como pastor temporal voy, ¿no? Entonces yo pregunto cuánto tiempo tengo para la predicación, pues, ¿no? Me dicen, bueno, 40 minutos, ya, pues, ¿no? Entonces mi sermón que he preparado, ¿sí? Tengo que regularlo en ese tiempo, ¿no? Por ahí no puedo yo decir, bueno, en este momento, no, voy a predicar 1 hora, hora y cuarto, ¿no? Y el que no quiere escuchar la palabra que se vaya, pues, ¿no? Porque acá no han venido a escuchar. Entonces, no, así tampoco, ¿no? Entonces, hay que respetar también la liturgia, ¿no? Que se ha establecido en la iglesia, ¿no? Pues hay que respetar los tiempos, ¿no? Bueno, entonces está bien, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bien, vamos a dejar ahí la parte de la liturgia que hemos estado analizando. Bueno, hay mucho todavía por conversar, ¿sí? Sobre todo establecer bien una liturgia en su congregación, ¿no? Y sobre todo el principio regulador, ¿no? Liturgia bíblicamente regulada, ¿no? Sustentada, ¿no? Con lo que dice la Escritura, ¿no? Si hay pastor, quiero cambios, hacer una pregunta. sí, perdón, si hay cambios, ¿no? Ahora, este modelo de liturgia es modelo tradicional, ¿ah? Ojo, ¿Mm? este modelo de liturgia es modelo histórica, que acompañó a todo el tiempo de la Reforma, ¿no? Que hasta ahora se conserva. Ahora, un principio de la Reforma es la iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? O sea, hay cuestiones que hay que revisar, de repente incorporar, añadir, sí, sí, porque la iglesia siempre debe reformarse, pues, ¿no? Hay algo en base a las necesidades, al contexto en el que vivimos que hay que poner, perfecto, ¿no? Y que esté bíblicamente regulada, pues, ¿no? Claro. Muy bien, ¿no? Entonces, no, tampoco hay que ser ortodoxos, ¿no? Ni legalistas, ¿no? O sea, ya se cerró el canon de la liturgia. Ojo, no es, pues, ¿no? No es así, ¿no? Hay que seguir revisando, a seguir viendo la situación, los planes, los propósitos de Dios, ¿no?
y dar apertura, ¿no? Como los cánticos contemporáneos, pues, ¿no? Antes, cánticos contemporáneos no estaban dentro de la liturgia reformada, no había salmos e himnos, no habían expresiones de alabanza corporales, como por ejemplo los aplausos, pues, no habían en los cultos reformados, ¿no? Ojo, tradicionales, menos habían instrumentos. Pero luego de una revisión, una reforma también, ¿no? Se dio cuenta de que sí, también eso podría incluirse, ¿no? Con sabiduría, pues, ¿no? Con sabiduría y guía del Espíritu Santo y con la palabra de Dios se puede aperturar, ¿no? Porque ya sabes que toda teología, ¿no?, humana puede ser falible, ¿no? Toda teología propuesta humana puede ser falible, ¿no? Lo único que no falla es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, siempre revisar, ¿no?, nuestras formas de adoración a Dios, ¿no? Bien, César, ¿qué decías? Sí, pastor, en el libro que acá nos dicen, claro, el libro que, bueno, está estudiando, ¿no? Y habla en Levítico 10, del 1 al 11, y acá nos enseña esta lección dolorosa, dice, respecto a la seriedad con que Dios tomó la adoración. O sea, aquí dice que Nadab y Abiú, o sea, eran sacerdotes ordenados, ¿no? E hijos de Aarón. O sea, acá veo que el Señor tomó una familia, tomó el papá, tomó una familia, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Y qué interesante, pastores, cuando nosotros debemos de aprender justamente y llevar a nuestra familia, ¿no? A la iglesia, que aprendan a servir, trabajar en un ministerio. En realidad, porque si Dios tomó una familia así, y Aarón estaba como cabeza del hogar. ¿Cuántas veces el Señor quiere a veces por nosotros, ¿no? Y la familia también, digamos, por mi caso, ¿no? Digamos, si yo ya me vuelvo viejo, quedan mis hijos, ¿no? Entonces, participando en juego dominical, uno en una alabanza de mujeres, quizás, ¿no? Y ya quedan mis generaciones, pastor, ¿no? Interesante sería que una familia también lleve así, ¿no? O sea, no solamente venir papá, mamá, hijo, ¿dónde están? O bien esposo, o dónde está la esposa, que sea, pastor, una enseñanza, digamos, o algo que dónde está mi hogar, dónde está mi iglesia, ¿no? Entonces, acá, pastor, yo pienso y veo, ¿no? Cómo ellos también cometieron ese error, ¿no? Porque también ellos, tanto Nadab y Abiú, ellos tomó algo improviso, ¿no? Hicieron algo que no debería de ser el Señor, y cómo el Señor tuvo ese castigo para ellos, ¿no, pastor? Y mucho más delicado nosotros tenemos de aprender que no estamos tomando a un Dios de burla, no estamos tomando un Dios en serio, un Dios que existe y algo en serio para nuestra vida, para nuestro hogar, nuestra familia. Claro. Y bueno, Sí, César tiene razón en cuanto a lo que es un llamado familiar, ¿no? Fíjese que estamos en el medio de la familia, ¿no? Desde los comienzos, desde los comienzos del Génesis, ¿no?, en adelante, Dios siempre ha pensado de forma familiar, ¿no? Eh, Recuerda cuando iba a salvar a Noé, ¿no? A, a Noé lo salvó, pero no lo salvó solo a Noé, sino salvó a Noé y a su familia, ¿no?, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos, ¿no? Entonces, mire el cuadro, ¿no? Dios pensando en forma familiar, ¿no? Cuando llamó a Abraham para formar la nación de Israel, no lo llamó a Abraham solo, pues, ¿no?, sino lo llamó a él y a su casa, ¿no? Y Abraham salió con su casa. Y de su casa significa, pues, su familia, ¿no? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, también mostraban la misma figura familiar, ¿no? Luego en el Nuevo Testamento, ¿no?, para el nacimiento de Jesús, Jesús vino a través de un cuadro familiar, pues, ¿no? Por eso es que lo detuvo a José cuando José se quería ir, pues, ¿no? María podría haber quedado como madre soltera con Jesús y nacerle María nomás, sin necesidad de José. Sí, ¿no? Pero no es el diseño de Dios, pues, ¿no? El diseño de Dios es el cuadro familiar, ¿no? Entonces, cuando vemos ya los requisitos de los diáconos, los obispos, dice que gobierne bien su casa, o sea, está hablando de un cuadro familiar. Entonces, el modelo familiar es el modelo ideal para la obra de Dios, ¿no? Entonces, familias, tenemos que empezar en familias, ¿no?
en un marco familiar, ¿no? Atender las necesidades de la familia, de los esposos, de los hijos, ¿no? Padres, ¿no? Entonces, en esa función vamos. Y al final, pues, las columnas de las iglesias son las familias, pues, ¿no? Y qué bueno que entre creyentes se conozcan y formen familias, pues también, ¿no? Entre jóvenes se conozcan y formen familias cristianas, pues, ¿no? Qué lindo cuando en la iglesia hay matrimonios, pues, ¿no? Qué lindo, se están formando matrimonios cristianos, porque van a formar familias, ¿no? Hijos, ¿no? Y que están dentro de la comunidad de la iglesia, ¿no? Del servicio al Señor, ¿no? Está bien. Bien, descansamos, son 8:35, descansamos unos 15 minutos, ¿no? Un pequeño break, y nos refrescamos con algo, comemos algo, ¿no? Y ya